Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Martes 24 de marzo de 2020. Un placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana, como siempre, optimistas, como siempre, con la frente en alto, para invitarlo a usted que de igual manera asuma con responsabilidad lo que en el mundo y particularmente en nuestro país está ocurriendo. Es importante, como siempre, colocar de frente ese optimismo, esa energía positiva, que Dios mediante nos va a ayudar a salir adelante de toda esta situación de emergencia por el coronavirus. Ya tenemos, de acuerdo al reporte de la Autoridad de Salud, confirmado 5 casos, lo cual pues de alguna manera pues representa, como siempre, estar atentos a evitar el contagio, quedarse en casa, convertirse en un verdadero héroe 503, que es parte de nuestra campaña de Grupo Megavisión, para incentivarlos y motivarlos a ustedes a quedarse en casa si no tiene por qué salir. Si tiene que trabajar, pues ahí están las disposiciones. Si tiene que salir al súper, ahí están también las condiciones. En la segunda parte del programa va a estar con este servidor, Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia, con quien vamos a desglosar también punto por punto esas situaciones y que le van a ayudar a usted también a tener un mejor panorama, un mejor escenario si tiene dudas de cómo está la situación. Recuerde, Dios es experto en cambiar lágrimas por sonrisas, tristezas por alegrías y los problemas en bendiciones. No pierda de vista eso, amigo. Así es que ánimos, El Salvador. Quiero darles la más cordial bienvenida también esta mañana a 2 diputados del partido Arena, David Reyes y también a José Andrés Hernández. Bienvenidos, gracias por acompañarme. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días. Un placer estar contigo. Vamos a aprovechar, actualizarnos de conformidad a lo que ocurrió el día de ayer, una aprobación de recursos económicos para el gobierno para atender la emergencia y la compra de insumos médicos, entre ellos un staff también de ventiladores artificiales. Ese es un punto medular que se da también en este contexto de necesidades. No así también, no se logró, pero sí existe ya un preacuerdo para lograr dar con la aprobación de recursos que van alrededor de los $2,000 millones para el gobierno y atender esta emergencia. Para este día se tiene previsto, por cierto, la reunión en la Comisión de Hacienda y ultimar detalles que van encaminados precisamente para la aprobación de estos fondos, los cuales a propósito se han establecido ciertos parámetros para poder de alguna manera ser aprobados. El gobierno, por su parte, solicita de alguna manera eliminar el artículo 24, si no me equivoco, de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Sí. Y también por su parte se hace el planteamiento de que exista una comisión interdisciplinaria que sea la encargada de poder velar por el tipo de compras que se vayan a hacer con el otorgamiento de estos fondos. Se trata de una comisión interinstitucional integrada por supuesto, funcionarios de gobierno, también la academia, UCA, ESEN, estaría FUSADES también, miembros de la micro, pequeña empresa y también del sector empresarial, así también de los alcaldes a través de comunes. En fin, para que vean un poco la estructura de cómo quedó esta situación planteada en un preacuerdo que se supone este día estaría convocándose a una reunión para darle los otros recursos que necesita el gobierno de la República, que valga la aclaración, necesita para poder afrontar esta emergencia que gracias a Dios todavía sigue conteniéndose, y para eso es importante acatar lo más que se pueda de quedarse en casa y evitar la propagación. Así es que desde ya nuevamente bienvenidos David y bienvenido Andrés.
Cuéntenos un poquito. Vamos a aprovechar, por cierto, hablar de lo que la semana pasada se aprobó, lo que es el teletrabajo, que es una propuesta que entiendo tú promoviste junto con otros diputados para poder realmente conocer en qué consiste. Pero hoy, pónganos un poco al tanto de lo que estaba en el descrito de que el día de ayer ocurrió. David y Andrés. Gracias, Ernesto. Muy buenos días, pueblo salvadoreño. José Andrés, Ernesto, gracias por la invitación. Efectivamente, el día de ayer, Ernesto, ahí como por las 6 de la tarde, nos convocó el presidente de la Asamblea a una sesión plenaria a las 8 de la noche, con la finalidad de discutir un decreto que busca generar un proceso ágil, eficiente y mucho más fácil para poder adquirir algunos productos específicamente que se necesitan para esta crisis que estamos viviendo. Quiero comentarte, Ernesto, que efectivamente estuvimos discutiendo hasta altas horas de la noche esta propuesta, poniendo los candados respectivos, porque ciertamente el gobierno de la República necesita tener agilidad a la hora de comprar estos productos. Es decir, no hay tiempo que perder y no es que se pierda tiempo siguiendo todos los procedimientos de la ley y la CAP. Sin embargo, es necesario que tengan herramientas para que puedan hacer compras de manera eficiente y ágil. Y el día de ayer pues discutimos este decreto que busca de alguna manera generar esa herramienta que es bastante eficiente pero muy específica, Ernesto, porque no es que se está obviando la ley y la CAP como inicialmente se pretendía en algún momento, sino que se dejaron candados muy específicos para que a través de este proceso puedan adquirir estas compras, ya sean comprando los medicamentos o insumos o incluso equipos, poderlos comprar en línea de una manera rápida, o por ejemplo en algún momento si se requieren anticipos lo puedan hacer, algo que la ley y la CAP por ahora no lo permite. Y es que nos dimos cuenta, nos comentaban de que había la necesidad de comprar por lo menos 300 respiradores, que todos sabemos que estos son súper necesarios para hacerle frente a esta enfermedad, ya que en el país se estima que hay no más de 80, 90 respiradores en todo el país, y estos son los que ocupan en las UCIs, en las camas específicas de cuidados intensivos. Atendiendo otros casos ya más más lo que ya se están atendiendo. Y Dios no quiera tengamos una necesidad tan grande, ¿qué va a pasar con eso? Entonces estos son equipos, entiendo que van directamente para estas 300 camas que se van a instalar en el hospital que ya se ha anunciado por medio del presidente. Pero además de eso, comprar una dotación de medicamentos que en estos momentos, bueno, el día de ayer veíamos en las noticias cómo Nueva York ya colapsó. Nueva York, una de las ciudades más donde hay gente muy poderosa, donde vive gente muy poderosa, ya colapsó. Y entonces ellos están comprando, y otros países, por supuesto, estos equipos, estos medicamentos, y por supuesto El Salvador no se puede quedar atrás, no se debe de quedar atrás, porque aunque hasta este momento hay que reconocer que las medidas que se han tomado están haciendo una valla de contención, creo que es de felicitar a todo el personal que está trabajando en esto, pero no estamos exentos a que pueda ocurrir, a que puedan haber más infecciones de coronavirus, y creemos que es importante que puedan tener este mecanismo, esta herramienta, Ernesto, que les facilita hacer estas compras. Okay. José Andrés. Gracias, Ernesto. Bueno, antes que nada, darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar en este prestigioso programa. Un saludo a todos los hermanos que están en los albergues aguardando cuarentena, y darle un mensaje a la población: es mejor estar en sus hogares en cuarentenados que estar en un albergue. Definitivamente, pues agradecerle también a todo el personal que está laborando, que está haciendo un gran esfuerzo, un gran sacrificio para mantener parte de los motores del país encendidos, porque eso es algo importante también, Ernesto. La orientación, por supuesto, ustedes, gracias, los comunicadores, todas las personas que nos día a día nos llevan el mensaje de todo lo que está pasando a nivel nacional, y no solo a nivel nacional, sino que ya lo mencionaba David también. El día de ayer, pues, todo el órgano legislativo hizo un gran esfuerzo. Quisiera, pues, aprovechar, Ernesto, como mencionaba mi colega y hermano David Reyes, el esfuerzo que se está haciendo en el órgano legislativo es para apoyar al Ejecutivo.
Eso hay que dejarlo claro. En ningún momento hablo por todas las fracciones políticas que estamos ahí representadas. Lo que se quería precisamente es lo que David ya explicó, para rendirle cuentas a la población, ¿verdad? Que ellos tengan esa confianza de que, por supuesto, de que eso se aprobó ya el día de ayer, gracias a Dios. No va a ser esa tramitología que precisamente a veces lo que hace, pues esta es una situación de emergencia. Esto es casi ya lo estamos viendo como un caos a nivel mundial. Nueva York, como decía David, una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, colapsó. Se quedaron pues sin insumos médicos. Y esto es algo que corre y es urgente poner la compra, anticipar esos respiradores, equipar al gobierno para que Dios mediante, si esto nos llega a golpear más, podamos estar preparados para atender lo más valioso que tenemos, el talento, que es la población, ¿verdad? Que es la que mantiene El Salvador caminando. Y eso es ha sido un gran avance. El día de ayer se logró ya dar ese paso importante, todo siempre y cuando, pues como quedó normado, bajo la respectiva rendición de cuentas y transparencia. Fíjate que bien interesante dos aspectos que tú mencionas, José Andrés, y es la disponibilidad de los partidos de poder comprender el momento que vive el país, en la que sin duda alguna deben de dejarse de lado todos aquellos aspectos que tienen que ver con intereses partidarios, con diferencias ideológicas, porque de lo contrario se nos va a hacer más difícil poder afrontar una situación como esta. Sin duda alguna, y esto hay que verlo y elevarlo a una categoría de mucho más transparencia, en el sentido de que existan los cánones respectivos, claro, para que de alguna manera no se cometan algunos, problemas a la hora de establecer ciertas compras o métodos que podrían de alguna manera poner en tela de juicio lo que significa el verdadero concepto de la transparencia con la cual se tiene que trabajar en un momento como este, porque creo que todos estamos de acuerdo que en el país exista, y especialmente la forma en cómo el gobierno, y quizás ahí también es un elemento que voy a preguntarle, la valoración que ustedes hacen de cómo el gobierno ha manejado esto. Sé que es incómodo a veces estar en cuarentena, sé que es bien difícil todos los momentos que están pasando, mucha gente que se desplaza, pero yo creo que si hacemos un comparativo analítico, tal vez no en función de álgebras y matemáticas, sino que analítico y comparativo, vemos que como país en su momento nosotros estamos bien gracias a las medidas que el gobierno ha tomado. No sé, las valoraciones de esos tres elementos importantes. Sí, efectivamente, creo que hay que reconocer que se ha logrado construir una valla de contención en todo nuestro país, y eso ha permitido de que a estos momentos solamente hayan 5 casos detectados. Creo que se ha hecho un buen manejo, Ernesto, y efectivamente en estos momentos la única bandera que debe de ondear es la azul y blanco de nuestro país. Habrá ya momento para hacer campaña, habrá ya momento para debatir posiciones ideológicas. Sin embargo, en este momento debemos de estar unidos por nuestro país, unidos por nuestra población. Y en ese sentido de unidad es importante, Ernesto, ya que vas a tener a Javier Argueta, que mis respetos también cómo ha estado manejando esta situación. Sí creo que es importante también señalar algo, porque en ese afán de que la población pueda estar tranquila, pueda estar segura, es importante garantizar también su seguridad jurídica por todos los decretos que se están emitiendo desde el Ejecutivo también. Que haya por lo menos un lugar donde toda la población los pueda accesar y los pueda leer y tenga plena claridad, porque el día de ayer no te puedo contar la cantidad de personas que a mí me han estado llamando para preguntarme, mire, ¿y puedo ir a hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Y efectivamente es bien complicado cuando no tenés toda la información oportunamente o la podés encontrar en algún lugar específico. Por ejemplo, el caso de las maquilas, el caso de los call centers. La misma ley de teletrabajo que se aprobó la semana pasada le da una herramienta a las diferentes empresas que pueden hacerlo, como por ejemplo los call centers, para que sus empleados en estos momentos de crisis puedan ir a trabajar desde sus hogares. Y ayer yo me enteraba que incluso hay algunas empresas que han sido muy ágiles en moverse, que incluso para no perder, porque recuérdate que ahorita estamos viendo una crisis sanitaria, pero luego vamos a tener una crisis económica bastante severa, y con ese sentido de urgencia creo que es importante
atender ambas crisis. Pero en estos momentos lo que más urge efectivamente es atender esta crisis de salud que se puede venir. Entonces me enteraba de un call center específico que incluso le ha permitido o le ha facilitado las computadoras a sus empleados para que desde su hogar puedan trabajar y no se detenga esa actividad económica. Y es que no queremos que haya más desempleo en nuestro país, no queremos que haya precisamente esa incertidumbre jurídica, y es importante que hayan claridad en todos los decretos. ¿Cuántas personas pueden circular? Por ejemplo, ya que tú, de cuánta gente puede circular y cómo puede circular. Por ejemplo, la agricultura no puede detenerse. No se puede detener. Ahí está un amigo, y le envío un saludo especial a Chamba Duque, hasta Santiago de María, a la finca El Tigre, donde me manda una fotografía generando empleo. A pesar de la situación, Ernesto, la agricultura no se puede detener. Totalmente. Y que ese es el elemento. Sí, y entonces aclarar todas esas dudas y de verdad que... Y ayer lo dijo el presidente Trump, perdón que te interrumpa. Ayer decía el presidente Trump en una conferencia de prensa en la que dijo 3 cosas bien importantes, y por cierto las posteé a manera de cobertura teletemática, que en este caso estaba haciendo. Y bueno, una de las famosas vacunas que se han utilizado para la malaria, dijo él, ya hemos hecho ciertos experimentos con algunas personas en la Florida, vemos que ha dado resultado, estamos enviando, dijo, para este día, mañana, que era hoy, cerca de 10,000 frascos de esa vacuna para Nueva York, que es precisamente el lugar donde estaba. Eso por un lado, pero el elemento que yo quiero agregar a esto es, y que tiene que ver con el tema de la economía, él decía que en los próximos días u horas, decía, vamos a estar emitiendo ciertas medidas porque pareciera ser que vamos a tener que lidiar con ambas cosas. No podemos cerrar el país, no podemos cerrar la economía porque nos estaría saliendo más cara que la enfermedad, decía, y por esa razón vamos a tener que estar lidiando con la emergencia, pero a la vez también no podemos tener cerradas nuestras fronteras o nuestra economía. Tenemos que trabajar, incluso si de hacerlo hasta con la primera economía. No podemos cerrar nuestros negocios con la primera economía del mundo, digo que en este caso se refería, entiendo, a Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, no la podemos cerrar. Y también con China, hablaba de ambas cosas. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque entendería, es precisamente en consonancia lo que está haciendo el gobierno actual, permitiendo que la industria textil, en este caso manufacturera, que tiene que ver con aspectos de medicina, puedan trabajar, que la agricultura puedan trabajar, ¿verdad? Entonces yo creo, y todos aquellos también círculos que están digamos, inmersos en las necesidades que se pueden afrontar en esta parte económica, ¿cierto? Definitivamente, Ernesto, usted tocó un punto importantísimo. Debemos de tener claro que el gobierno no produce dinero, lo producen los sectores productivos, y el rubro de la agroindustria e industria de El Salvador no puede frenarse, no se puede parar, porque son los que están abasteciendo de gran manera la canasta básica, los alimentos y también la industria farmacéutica. Es importante ponerle atención a estos sectores, a estos rubros de la economía, porque son los que en algún momento nos están abasteciendo y nos van a abastecer si llegamos a entrar en una escasez. Debemos de tomar en cuenta que nosotros dependemos muchísimo de importaciones, y muchos de esos productos, de esos medicamentos, de esos alimentos que se importan, si se producieran en el país, aparte de que generarían más empleo, fuéramos más autosuficientes, por decirlo. Bueno, perdón por la infidencia, tú eres empresario también en el área de productos cárnicos. Es correcto. Y es un producto de necesidades que deben de estar dentro del mercado. Nosotros, gracias a Dios, Ernesto, tenemos ya bastante de estar pues certificados con HACCP, lo que es análisis de control y de puntos críticos, las buenas prácticas de manufactura. Gracias a Dios, pues la empresa nuestra no ha parado. Hay mucha voluntad de nuestros colaboradores, nuestros hermanos trabajadores, y los que son mayores de edad, de 60 años, pues ya todos están en su casa, gracias a Dios. Se cumplen las normas también estrictas para evitar lo que se ha llamado como el contagio. Nosotros también acá, perdón un poco el término, también nosotros aquí hemos adaptado, estamos trabajando, nuestros equipos de prensa, estamos trabajando, cumpliendo con las normativas de higiene para evitar también esa situación.
tenemos nuestras mascarillas en el uso, tenemos también nuestros sistemas de limpieza, y por esa razón que creo que es importante introducir estos elementos para que todos comprendamos en qué momento es el que estamos viviendo como país. No, ¿sí? y nosotros como partido, como Arena, y yo creo que todos los partidos del país han reconocido el trabajo del Ejecutivo. Las medidas que se tomaron fueron oportunas. Si él no hubiera hecho eso, quizás ahorita estuviéramos muy complicados. Y también el otro aspecto que es sumamente importante es el de mantener activos esos motores, que son los que generan los ingresos que el país necesita, precisamente el gobierno, para el desarrollo social. Qué bueno más que valoren ahora que eso, estamos sí. en esta crisis, Ernesto. Sí, no, qué bueno que valoren ustedes, porque así como son oposición críticos en algunas cosas, para valorar lo que sí se ha hecho, porque tengo la impresión, recogiendo todo, se ha hecho un buen trabajo hasta estos momentos. Duras las decisiones, incomodan, pero es necesario para ir de alguna manera conteniendo todo lo que podría ser que pueda venir más adelante. Nosotros tenemos claro que como oposición tenemos que hacer una oposición constructiva y propositiva. Ya la población se cansó de esos debates, de esos dimes que te diré, que al final pues lo único que hacen es frenar el desarrollo y descuidar emergencias como la que estamos pasando en este momento. David. Sí, yo creo que pues las medidas podrán ser incómodas, pero también son necesarias. Y creo que todos debemos de contribuir, todos debemos de tomar conciencia, Ernesto, porque es muy lamentable. Y ayer yo veía una gran cantidad de memes en las redes sociales, pero realmente es lamentable que hayan una gran cantidad de personas que están siendo identificadas, que no están acatando estas indicaciones de cuarentena domiciliar y que están saliendo a la calle no por algo necesario u urgente, sino que lo están haciendo por ocio o por cualquier otra actividad que no es realmente en el espíritu de poder contener, porque todos tenemos que tomar conciencia. Yo escuchaba una frase que me impactó un día de estos, y es que este virus, Ernesto, José Andrés, pueblo salvadoreño, este virus lo vamos a combatir con solidaridad. Sí, buen punto. Y es que tenemos que ser solidarios con todos los salvadoreños, tomar esa conciencia de cuidar a nuestros padres, cuidar a nuestros adultos mayores, de ser precisamente eso, solidarios, sabiendo que si tenemos algún síntoma o algo, cuidarnos, guardarnos, llamar a las autoridades que se hagan presentes para que supervisen, porque para que se supervisen. Si tú tienes síntomas de una gripe, quédate en casa, llamas para que te chequeen y ahí te están... Y que no opere esa famosa ley del más vivo. A mí y a todos creo que nos generó bastante coraje ver cómo personalidades han violado no solamente las restricciones, sino que han intentado y han ingresado a nuestro país por puntos ciegos. Eso es inaceptable, Ernesto. En estos momentos todos debemos de ser solidarios. Claro que es incómodo, pero es por el bien de nuestras familias, es por el bien de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras esposas. Así es. En nuestro país tenemos casi 100 veces más personas queriéndose contagiar con el virus y transmitirlo a los demás que casos confirmados. Es precisamente el efecto per se del que estamos hablando, por lo cual no necesitamos que entremos en esa corriente, pues, de que todo el mundo quiera evadir o llevársela de vivo para contagiarse, sabiendo que los casos que tenemos están contenidos. Y por esa razón vuelvo de nuevo, la mejor forma, y asumiendo un poco el comentario que tú haces, es, David, siendo solidarios vamos a derrotar este coronavirus. Restricciones a nivel nacional, dice. Bueno, ayer ya se tenían como, hasta hoy creo que ya se tenían como casi 500 o 400, ¿verdad? Salvadoreños detenidos. Más de 400. Sí. Sí, no, y eso es lamentable porque pareciera que hay algunas personas que no están tomando esa debida conciencia. Y espero pues que recapaciten. Y vale hacer hincapié si estas medidas, que aunque son incómodas, nos están exigiendo y demandando que nos quedemos en casa, solamente saliendo si es algo necesario u urgente. O aquellas personas que tienen una autorización que ya está debidamente detallado, ¿verdad?
A propósito, vamos a tener, insisto, un poquito más de información para clarificarla con el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta. Con él vamos a hablar precisamente de todas esas disposiciones por las cuales usted puede salir y cuáles no puede salir. Ayer, por cierto, estuvo el fiscal general, estuvo en la Asamblea Legislativa, ¿no? Creo que fue antier, ¿verdad? Ayer estuvo en la Asamblea Legislativa y estuvo también dando sus puntos de vista con relación a este tema. Es cierto, bueno, no vamos a, de alguna manera, dice, entrar en mayores situaciones jurídicas, pero también es importante que acaten las disposiciones que a nivel del respaldo jurídico que tiene el régimen de excepción que hay, pues allá están entonces los centros de, ¿cómo se llaman estos? Los de contención, ¿verdad? Los de cuarentena, ¿sí? Así es que son situaciones que están ahí. Voy a aprovechar, hacer una pausa comercial. Cuando regresemos hablemos del teletrabajo, que es una ley que se aprobó a propósito la semana pasada. Sí. Voy a aprovechar también externar mi felicitación. Voy a externar mi felicitación a la Universidad Francisco Gavidia, quien nos acompaña siendo uno de nuestros aliados estratégicos también con su marca, ¿verdad? En este programa, para felicitar ese ímpetu de enseñanza para estudiantes y para estar al día con las tecnologías. Un equipo multidisciplinario del Laboratorio de Nanotecnología del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, ICTI, de la Universidad Francisco Gavidia, ha creado un prototipo de respirador mecánico automatizado utilizando tecnología 3D con la finalidad de que pueda ser aplicado o replicado y usado en la atención de pacientes que puedan sufrir una condición grave de coronavirus y necesitan una respiración asistida. Ahí está, miren. Quiero expresar mi felicitación a Joao Picardo, que ha estado desde luego al frente de todos estos proyectos, al ingeniero Mario Antonio Ruiz, también su rector, un hombre de quien soy testigo, va siempre pensando en la vanguardia de formación tecnológica, técnica, para los estudiantes en nuestro país. Así es que vaya este reconocimiento oportuno en el contexto de la situación que ojalá, primero Dios, no nos vayamos a necesitar en esta situación que vive el país. Me voy a la pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros y también escríbanos @diálogo 21 @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted nos llame. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Esta es una información bastante relevante que me gustaría mostrárselas a ustedes. El Viceministerio de Transporte ha dicho ante la pregunta de que pueden ir 2 personas o no en un vehículo. El BMT ha dicho pueden ir 2 personas en un vehículo, una adelante y otra atrás, con sus respectivos guantes y mascarillas, ¿verdad? Eso es importante a raíz de todos los inconvenientes que se están generando a raíz del desplazamiento que hay para desplazarse por esta zona. Vamos a ver, hablemos un poquito de este tema del teletrabajo. No sé si querías comentar algo sobre esto de esta disposición. Tal vez solamente aprovechar, Ernesto, de que se haga un mejor esfuerzo para poder comunicarle mejor a la población, porque hay muchas personas que laboran en empresas, por ejemplo, farmacéuticas, en la industria farmacéutica, en la industria agroalimentos, y se van a detener por la falta de conocimiento, sobre todo de este tipo de medidas que van surgiendo como de repente, ¿verdad? Y nosotros estamos pues en la disposición de acatarlas, pero es importante trasladar oportunamente ese tipo de noticias. Por ejemplo, el uso de la mascarilla, o sea, ahí hay un gran problema porque
Unos están en dicen casa. que sí hay que usar la mascarilla, otros ya técnicamente, científicamente no, que debe de usarla, por lo cual en este momento se ha escaseado la mascarilla. Y el problema es que esas mascarillas se necesitan en los hospitales. Esas mascarillas se necesitan en hospitales. Yo no sé si en Estados Unidos están teniendo el mismo problema. Todo el mundo anda buscando mascarillas y han dejado, incluso decía el presidente Trump ayer en la conferencia de prensa, agradezco voy a decir el nombre, a la empresa 3M, que está sacando lo más pronto posible mascarillas, porque todas están agotando, cuando los que deberían de andar, le dijo a su asistente que está viendo el liderazgo del tema de salud, le dijo... debe de usarla solamente aquel que está que tiene síntomas, no cualquier persona. Entonces hay que ponerle muchísima atención a todo ese tipo de situaciones para evitar el caos. Lo otro es importante y yo esperaría que se haga, voy a dejarlo a manera de una recomendación humildemente, que debería de existir una conferencia de prensa en la que el presidente junto con los distribuidores de productos y también los empresarios de supermercados y tiendas fuertes en el país puedan dar una conferencia de prensa llamando a la cordura a la población para decirles de que no hay ningún tipo de necesidad de ir a abarrotar todo porque hay abastecimiento, ¿verdad?, garantizado. Eso por un lado con ellos. Por otro lado, con el tema también relacionado con el de los granos básicos, con suministro de agricultura, con los agropecuarios, para poder decirles, miren, aquí están, y ellos les pueden hablar. Lo mismo con los petroleros, ¿verdad? Decirles, aquí están. Yo creo que eso podría ser una buena, digamos, acción, lo cual va a venir a provocar tranquilidad en la población, porque al no haber eso es cuando todo el mundo se volca a estos lugares y al final se vuelve aquello un pánico trágico, o no sé si en algún momento. Perdón un poco el iterín de verlo colocado, pero esta es parte de la nueva modalidad y la nueva forma en la que estamos trabajando nuestro contenido para orientar y aportar, desde luego, en este momento de emergencia en la que todos nos encontramos. David, ¿qué es el teletrabajo? Cuéntame. Bueno, te quiero comentar que desde hace varios meses hemos venido trabajando en la discusión de este proyecto de ley que busca regular y generar las condiciones necesarias para que siempre se respeten los derechos laborales que ya están consagrados en nuestra Constitución para aquellos trabajadores que puedan hacer teletrabajo, o mejor conocido como trabajo en casa, siempre mediante el uso de la tecnología. Y es que, Ernesto, hoy en día esto es quizás a nivel mundial es de lo más común, donde se están haciendo actividades laborales desde el hogar o desde cualquier lugar, desde un lugar remoto, donde las personas muchas veces, dependiendo de la modalidad que pacten con su empleador, pueden trabajar X días de la semana desde la oficina y X días de la semana desde su casa o desde cualquier ubicación, siempre y cuando tengan acceso a la conexión de la red. Esta es una ley que viene a ayudar incluso en este momento de crisis, aunque no ha salido específicamente para la crisis, pero viene a ayudar mucho porque genera el marco legal para que cualquiera pueda laborar desde su hogar. Bueno, y en esto hay mucho bueno, no es para todos, creo que hay negocios, hay empresas en las cuales se podrían de alguna manera aplicar como tal, por un lado, y por otro lado también, si aplicas un poco de forma parcial en una empresa, te puedes ahorrar mucho. Te ahorras en la parte administrativa, por ejemplo. No solamente eso, pero yo lo veo más como un beneficio al trabajador. Imagínate ahorrar el combustible, el tráfico para toda la ciudad, pudiera a la misma empresa, ahorro de energía, agua y todo eso, ¿no? Sí, ciertamente, ese es como un beneficio colateral, pero lo más importante es poderle dar esa oportunidad, porque también hay muchísimas empresas globales, Ernesto, que quieren invertir en este tipo de contrataciones, y nuestro país, como no tiene hoy por hoy o no tenía un marco regulatorio para este tipo de actividad, pues no podían venir a invertir. Entonces esto creemos que va a ayudar muchísimo,
Y quiero contarte que ya hay muchas empresas que ya lo hacen. Durante la discusión tuvimos audiencias con empleados, con empresarios que ya hacen teletrabajo, y muchísimos empleados lo que nos decían es que ellos lo toman como un beneficio porque pueden compartir tiempo más en su hogar. Imagínate cuánto tiempo perdemos, cuánto tiempo pierdes tú, Ernesto, desde que sales de tu casa para ir a trabajar, o cuando ya vas de tu trabajo para tu casa. Se pierde tiempo valiosísimo que pudieras compartir con tu familia, y ese creo que es otro de los beneficios importantes para los empleados. Fíjate que quiero enviar un saludo muy especial a Paul Steiner. Él es el presidente de CONAMIPE, ¿verdad? Él está y ha venido trabajando muy fuertemente por este sector, que entiendo es también pieza importante dentro de la estructura o la columna vertebral de nuestra economía. Son los héroes anónimos, como yo les llamo, y sin duda alguna ahora más que nunca va a necesitarse de trabajar con ellos de la mano. Buenos días, Ernesto, dice, saludos a tus invitados, así es que les envía saludos. Muchas gracias. Es de urgencia que la Asamblea comience a pensar en una serie de leyes transitorias que ayuden al micro y pequeño empresario a recuperarse. Ley de insolvencia y rescate empresarial. Sí. Ley de transición a la integración económica para formalizarla, entre otros ejemplos. El Ejecutivo debe de concentrarse en la acción, pero la Asamblea Legislativa debe de buscar adelantarse y asegurarse que esas leyes estén listas para afrontar lo que viene. Es interesante. Totalmente de acuerdo con Paul Steiner. De hecho, nos hemos reunido con él en varias ocasiones en la Comisión Financiera, por ejemplo. Incluso también creo que en la Comisión Agropecuaria nos ha visitado, sobre todo para apoyar a los emprendedores, a los trabajadores por cuenta propia. Mucha gente depende del agro, Ernesto, y se siente abandonada, hay que decirlo, se siente abandonada, no tiene ningún tipo de incentivo. Nosotros estamos tomando esto como algo sumamente importante, donde incluso estamos pensando en inyectarle tecnología precisamente a la agricultura. Es increíble comparar, por ejemplo, cómo trabajan lo que es un farmer en Estados Unidos, que viene siendo un farmero, un campesino. Sus tractores son operados por medio de un satélite, por ejemplo. Nosotros deberíamos de ir pensando ya en dar ese tipo de pasos donde podemos agrupar a nuestros hermanos campesinos y hacer las famosas cooperativas, por ejemplo, y que el gobierno pueda asistirlos técnicamente con este tipo de tecnología. En cuanto a los vendedores por cuenta propia, definitivamente son los héroes anónimos, son los que sostienen gran parte de la economía de nuestro país. Nosotros también hemos venido empujando eso, David, desde la Comisión de Trabajo. Nosotros también estamos sumamente interesados en apoyar todo lo que vaya a dinamizar la economía. Debemos de recordar, Ernesto, yo lo mencioné hace unos minutos, estos son los sectores que le generan los ingresos al gobierno. Y el gobierno tiene la responsabilidad de administrarlos y transparentar y rendirle cuentas a la población. El gobierno no produce dinero, lo administra. Entonces debemos de inyectarle todo tipo de incentivos a este tipo de sectores, que son los que nos van a generar esos valiosos recursos para poder llevar a cabo el desarrollo social. David, ¿cómo se va a implementar, digamos, una vez aprobado? ¿Tenés el marco jurídico? ¿Cómo echar a andar todo esto? Bueno, necesitas lo que decía Paul también, yo creo que puede ir en consonancia de lo que tú estás hablando, porque podemos tener las mejores leyes, pero lo que viene por delante es un gran reto, y por eso es importante mantener la flexibilidad en toda esta situación de cuarentena, en la medida de que esos motores de la economía se mantengan encendidos, digamos, ¿verdad? Siempre cuidándonos y acatándonos con la responsabilidad de quedarnos en casa, quienes no tienen que andar afuera. Sí, yo insisto, y saludos a Paul. Creo que es urgente y muy importante que se pueda elaborar un plan estratégico para la reactivación económica después, inmediatamente, durante y después de esta crisis, porque lo hablábamos fuera del aire, Ernesto, que sí, esto puede generar serios problemas a la economía de nuestro país. Y en la medida que podamos irnos adelantando, siendo audaces, tomando decisiones oportunas, puede que ese impacto sea en menor escala. Pero es importante y va en la consonancia de todo lo que hemos estado hablando, de trabajar unidos. Y este no es momento para discusiones ideológicas ni partidarias.
Y ciertamente quiero agradecerle a Paul y pedirle también que pueda contribuir con un plan estratégico, sobre todo para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, porque no solamente son las que mantienen ese motor encendido de nuestra economía, sino que son obviamente las que generan mayor cantidad de empleos. Y estas son las que se van a ver, creo yo, más afectadas después de esta crisis. Y ya lo hemos empezado a percibir. Muchas pequeñas empresas que venden luminarias LED, por ejemplo, paneles solares. Un amigo me mencionaba un día de estos: David, no sé cómo voy a hacer, no voy a poderle pagar ni siquiera a mis empleados, me decía. Entonces, esa situación creo que requiere una atención inmediata. Y aquí, sin duda alguna, pues quienes manejan y tienen toda esta información, como Paul, pueden contribuir muchísimo y ayudarnos mucho a que junto con todas estas empresas pequeñas puedan construir ese plan y decidir qué leyes son las más urgentes. Por ejemplo, alguien mencionaba, deberían de eliminarse los quedans y que se le paguen a todos, por ejemplo, a las micros y pequeñas empresas, a más tardar 30 días después de que le han ofrecido o le han entregado su producto o servicio. Yo creo que ese es un tema que vale la pena valorar y que vale la pena discutirlo, Ernesto. Se debe de trabajar con mucha tenacidad, con mucha responsabilidad sobre esos elementos. Fíjate que, dice Paul, se presentó un plan de 48 propuestas a la Comisión de Economía el martes pasado. Ah, bueno. ¿Sí? Sí, tenemos conocimiento que se presentó ese plan. Igual, pues, hemos hablado con varios colegas nuestros que están dentro de esa Comisión de Economía. Tuve el gusto ayer precisamente de intercambiar un par de ideas con Javier Palomo, que está en esa comisión, y él me contaba que hay muchas oportunidades de mejorar, muchas actividades que están ya realizando nuestros pequeños y medianos empresarios, que ya David lo mencionaba, se van a ver afectados, pero también el salvadoreño siempre se ha caracterizado porque de un problema siempre salen oportunidades, y yo estoy convencido, por fe, que El Salvador va a seguir adelante, Ernesto. El Salvador, el talento más valioso que tiene es precisamente nuestra gente trabajadora. Yo sé que vienen momentos difíciles, pero tenemos que apoyar a toda esta pequeña y mediana empresa que en gran manera producen mucho de lo que se consume. Entonces hay que regular también, por ejemplo, las exportaciones. Va a tener que evaluarse en algún momento si estamos en capacidad de seguir exportando cuando tenemos antes que atender una demanda local interna. Eso es importante, por ejemplo, para la industria farmacéutica, para la industria de alimentos, porque en estos momentos cada país a nivel mundial, Ernesto, está preocupado por atender su casa. Y esa es una de las preocupaciones grandes que tiene el Ejecutivo y que también tenemos nosotros como órgano legislativo. Sí. Nada menos el día de ayer, ese era lo que nos preocupaba a todos. ¿Qué va a pasar si casi nadie está ya produciendo? O sea, la capacidad de producción a nivel mundial de los famosos respiradores artificiales, de las camas especializadas para unidades de cuidados intensivos, no van a alcanzar. Entonces eso es algo importante que no tenemos que perder de vista. Yo reitero la importancia también de no poner obstáculos para la industria cuando se vea en necesidad de importar ciertas materias primas. Yo no le tuviera mucho temor a la importación de materias primas. Me preocupa de gran manera la importación de productos terminados, porque somos un país altamente importador y consumista. Entonces va a llegar un momento que los países que nos importan esos insumos van a tener que atender su demanda local. Entonces nos pueden dejar con desabastecimiento. Por lo tanto, es importante darle las condiciones a nuestros pequeños y medianos empresarios para que esos motores no se vayan a parar. Para este día se tiene la intención de aprobar los $2.000 millones. Esa es una gran cantidad de dinero. Esa es para contener la emergencia. Pero después viene el tema del Fondo de la Recuperación de la Economía, que el gobierno en su momento había planteado los 2.000, luego los 5.000, pero ahora hay un preacuerdo de lograr en este caso 2.000.
Es interesante plantearlo y ahí está, el gobierno pide hasta 5,000 millones para paliar la crisis, un poco viéndolo en desglose de esa manera, David. Sí, mira, realmente no hay una cantidad específica de dinero que podamos determinar que es la necesaria para atender esta crisis. Y es que ya lo hemos hablado en este programa, Ernesto. Son dos situaciones, dos momentos que ambas situaciones van a requerir millonarias cantidades de dinero y probablemente no va a ser suficiente. Tanto la crisis en salud como la crisis económica. Y las dos sumamente importantes. Pero ahora la prioridad debe de ser exclusivamente atender y seguir protegiendo a la población salvadoreña de esta amenaza de que hayan más contagios por el coronavirus. En ese sentido, esta mañana se va a reunir la Comisión de Hacienda, entiendo que a las 10 de la mañana, Ernesto, y van a continuar discutiendo. Porque el día de ayer, ya tú lo mencionabas, hubo un preacuerdo para dictaminar y para autorizar, porque en estos momentos de lo que estamos hablando, Ernesto, no es la aprobación directamente de los 2,000 millones de dólares, o 5,000, o 2,000, o los que sean. Es una autorización para que el gobierno pueda ir a buscar ese dinero, que ya muchos economistas lo decían, si encuentran 1,000, con suerte van a encontrar 1,000, porque la dinámica que está ocurriendo en estos momentos con el mercado financiero internacional es que todos están cerrando y están dejando exclusivamente esa liquidez para sus propios países. Y obviamente para prestar o para comprar bonos, que es otra figura que se puede hacer, muy pocos países van a estar interesados por la misma crisis. Entonces, pero es importante que El Salvador pueda adquirir los recursos necesarios y suficientes con todas las medidas de transparencia requeridas, porque eso es importante. Y uno de los requisitos que nosotros hemos planteado son dos, que son básicamente ineludibles, Ernesto, para poder acompañar con nuestros votos. Uno es que no se deje afuera a nuestros alcaldes. Son 262 alcaldes que están trabajando también en la primera línea de atención, que no pueden quedar afuera de poder tener financiamiento para poder contribuir tanto en la crisis de salud como en la crisis económica que se puede venir. Y lo otro es que se cree una comisión de primer nivel donde participe la academia, tanques de pensamientos, alcaldes, por supuesto gobierno, y que sea esta comisión, como ya se ha hecho en otras situaciones de crisis nacional, que sea una comisión multidisciplinaria que ayude a hacer un buen uso y una buena administración de estos fondos, porque no solamente es tener los fondos y empezar a comprar o empezar sino que hay que hacer una planificación estratégica para poder atender de manera eficiente las necesidades que se van a presentar. Entonces, si eso se logra hoy, que yo creo que hay altas posibilidades, muy probablemente esta tarde estén convocando a una nueva sesión plenaria. Fíjate que es bien interesante este otro elemento. Buenos días, Ernesto. Sería bueno que los pequeños negocios, que son los que necesitan seguir encendidos, que también les compremos a ellos. Claro. Pero hay que tener, desde luego, también hay que llamar a la conciencia de ellos para que no se aprovechen también, ¿verdad? Por el tema del costo. Aquí en Washington, me dice Fran, dice aquí en Washington DC, un market pequeño de salvadoreños, 24 botellas de agua de $6 la están dando a $20. Eso no se vale. Sí. En Estados Unidos, siendo salvadoreños, si eso es cierto. Mira, y algo que se me olvidaba, y es bien importante, estas microempresas, pequeñas empresas participan en esa Voy a hacer comisión. una pausa y regreso. Todavía me dicen que en lo que seguimos conversando, para cerrar esto, porque hay muchas preguntas también que están formulando nuestros amigos. Regresamos. Gracias. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Dice acá, buenos días Ernesto, Jaime Ochoa dice, no sé si viene el tema, pero podría preguntar a sus invitados cómo vamos los pequeños empresas a pagar a nuestros empleados o al gobierno impuestos y otros si nuestros clientes tienen su negocio cerrado, que esa es parte de lo que estábamos hablando. Sí, totalmente, y creo que es completamente válida esa pregunta y espero que el invitado que viene después también pueda ayudar a aclarar, porque han anunciado varias medidas, sobre todo de acceso a créditos, entiendo que con el banco hipotecario u otras instituciones financieras, para ayudar a estas pequeñas empresas a que puedan hacerle frente a esta crisis, porque es un poco complicado, Ernesto. Imagínate que obligar sobre todo a las pequeñas empresas a que envíen a sus casas a sus empleados y pagarle por 3 meses su salario sin que haya una actividad económica y por supuesto, por ende, no ingresos, es complicadísimo. Entonces, no quisiéramos que esta crisis pueda afectar más nuestro país, porque pudiera generar muchísimos desempleos, muchísimas empresas que se fueran a la quiebra. Lo que sí te puedo decir es que todas aquellas medidas que se nos presenten y que tengan que ver de carácter legislativo y que vayan encaminadas a apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, por supuesto que nuestro partido va a estar listo y presto para apoyar. Dice acá, bueno, hablando del tema del encarecimiento, se han hecho disposiciones muy importantes para evitar también el acaparamiento y el sobreprecio. Ayer lo conversaba en radio con Ricardo Salazar, que es el presidente de la Defensoría del Consumidor, ¿no? Creo que también ahí debe de haber, bueno, está el instrumento ya los legales, ¿no? Y claro, para poder hacer en este caso la fijación de precios como ya lo hicieron. Por eso es importante, Ernesto, precisamente garantizar que esos motores no se vayan a apagar. Recordemos de que ya nosotros tenemos pues un país altamente endeudado, y mientras no le apostemos a estos sectores productivos, como bien mencionaba David, que sostienen gran parte de la economía, aparte de eso generan la mayoría de empleos, ¿qué va a pasar? Definitivamente el gobierno también tiene que evaluar eso, porque si se paraliza este sector productivo, no va a haber ingresos para el gobierno tampoco. Entonces eso es algo que hay que verlo con ojo de lupa. Hay que apostarle a estos sectores nuestros que por años han estado bastante descuidados, Ernesto, y lo que yo le mencionaba es algo veraz. Por ejemplo, en el rubro en el que yo estoy, por cada libra de materia prima que nosotros importamos, entran el equivalente a 80 libras de producto terminado. Yo conversaba hace un par de meses con el ministro de Agricultura y le hacía esa comparación. ¿Qué pasaría si de esas 80 libras de productos terminados que están ingresando solo entraran la mitad y la otra mitad la produciéramos en El Salvador? Totalmente. ¿Cuántas fuentes de empleo más no estaríamos generando? Entonces eso es algo precisamente a lo que hay que apostarle. Yo creo de que ya David lo mencionó y yo lo repito, esto debe ir acompañado, por supuesto, de un plan estratégico de desarrollo económico. Bueno, ¿por qué la Asamblea no ha aportado o ha puesto a disposición los recursos que tiene, tanto de vehículos, entiendo, y también de presupuestos que estaban como para viajes y viáticos? Creo que así, por el estilo. Parker hablaba también de examinar el tema de salarios, si no me equivoco. Sí, yo creo que hay muchísimas medidas. El tema de los recursos que tiene la Asamblea, creo que eso lo debería de responder el presidente o la junta directiva de la Asamblea. Y no vería mal que, por supuesto, se le colabore en todo lo necesario. Pero hasta este momento, Ernesto, todito lo que se ha solicitado a la Asamblea, todo se ha aprobado y todo se ha acompañado. Claro, se han hecho revisiones para que no hayan o no exista ningún tipo de abusos. Y efectivamente, ayer yo escuchaba una propuesta que hacía el doctor Rodolfo Parker, y creo que si esta crisis sigue como está golpeando otros países, pues yo creo que va a ser necesario hacer ajustes tan severos como incluso revisar los salarios en todo el aparataje estatal. No quiero ser alarmista ni generar temor, Ernesto, porque, pero francamente todos debemos de ser solidarios. Vamos a tener que apretarnos el cinturón y en la medida, o más bien en el momento que estas propuestas
sean presentadas de manera concreta, por supuesto, a título personal puedo decirte que estoy en la disposición de discutirlas y debatirlas. Ok, interesante oír a un arenero hablar de proteccionismo arancelario. Creo que tú lo mencionaste, ¿verdad? No hemos hablado de proteccionismo arancelario. Yo creo que la persona a lo mejor se ha confundido un poco, pero para aclarar, yo me refería sobre todo a la igualdad de condiciones que tenemos que darle a nuestros sectores productivos. Y hacía la comparación que en el rubro en el que yo me he desarrollado, por ejemplo... Pero el tema... ¿Cómo no? Interesante, pero... Hablar del tema de proteccionismo arancelario, si Estados Unidos protege su economía agrícola. Es correcto. O sea, ¿por qué va a ser un pecado para nosotros? La protege y nos vemos beneficiados todos los países. El mundo ha cambiado, ¿no? Es correcto. Sí, y ya que usted tocó y puso el ejemplo de Estados Unidos, por ejemplo, uno de los principales productores, por decir un rubro importante, de cerdo. Y curiosamente, el comprador principal que tiene Estados Unidos no es Estados Unidos. Es México, por ejemplo. Imagínense, para darle de comer a más de 100 millones de habitantes, ¿verdad? Y aún así no alcanza a cubrir toda la demanda. ¿Qué quiero decir con esto? El Salvador, este sector está sumamente descuidado. Por ejemplo, hay que apostarle, hay que reactivarlo, siempre y cuando se haga de una manera transparente y competitiva. Yo creo que esa es la palabra clave. Hay que volver a nuestros sectores, Ernesto, David, competitivos. Ya nuestros sectores también, eso hay que decirlo, no pueden seguir dependiendo de compadrazgos, de amistades y de proteccionismos. No se vale. Tenemos que apostarle a volver competitivos a nuestros sectores, porque eso es de la única manera como vamos a poder garantizar también un producto terminado que sea disponible y que esté al alcance de la población salvadoreña. Un ejemplo podría ser también, nosotros aquí en el país hemos descuidado por muchos años la caficultura. La caficultura es algo que nos ha mantenido, y El Salvador destacó mucho por su caficultura en los 80, en los 90, incluso en época de crisis. Lamentablemente hoy El Salvador ocupa el último lugar en la región en producción de café, Ernesto. Y eso es algo a lo que hay que ponerle atención. Nuestra ganadería desapareció por completo. El Salvador es el país que consume más carne de res, por ejemplo, per cápita, pero no la produce. Casi el 90% de la carne de res que consumimos en el país viene de un país de la región centroamericana. Entonces ya es hora que nosotros nos pongamos las pilas, como dicen, y generemos incentivos, pero incentivos que sirvan para volver competitivos a nuestros sectores. Solo de esa manera vamos a garantizar que no entre tanto producto terminado. Yo por eso repito, yo no le temería a la importación de materias primas, porque cuando yo importo una materia prima, Ernesto, le voy a dar un valor agregado y me va a generar empleos. Pero ¿qué beneficio me deja cuando importo un producto terminado? Entonces a eso me refería yo, sobre todo ahora. Desplazar mano de obra salvadoreña. Es correcto. Sobre todo ahora que viene esta crisis que nos va a tocar enfrentar. Tengo la impresión que va a tener que examinarse el modelo de economía que se tiene, y que para algunos, no lo estoy diciendo yo, hasta cierto punto está agotado. Dejemos ya de estar un poco con esos grandes, digamos, miedos de no abrirse y sincerarse, pues, y sobre todo proteger lo nuestro. Yo creo que eso es lo más importante. Claro. Yo creo que el tiempo, esta situación de mundial va a llevar a hacer un cambio en ese tipo de comportamientos que van a tener que ser analizados si funcionan o no funcionan. A ver, Yajaira Osorio escribe y dice: buenos días, Ernesto, un saludo a todos. Quiero preguntar con respecto a las personas discapacitadas con los que siguen trabajando, ¿cómo va a salir a hacer sus compras? Porque anda alguien acompañado, para que no vaya a ser parado por la policía. Por favor de mandar alguna información para las personas con... Esta es una excelente pregunta y muchas gracias por hacerla. El día de ayer yo le pedía por medio de un tuit al director de la Policía Nacional Civil que le dé instrucciones a todos los elementos de la corporación para que sean empáticos con cualquier persona con discapacidad. Y yo le mencionaba el ejemplo cuando, por ejemplo, se trata de una persona autista o una persona con síndrome Down. Por ejemplo, las personas autistas, tú no le ves o no le identificas físicamente una discapacidad, porque es una discapacidad intelectual.
Y hay muchos casos que estas personas no pueden estar solas, no pueden estar en sus hogares, y probablemente el papá o la mamá que lo cuida y tiene que ir al súper o a la farmacia, tiene que llevarlo consigo. Entonces es importante que haya esa conciencia y que haya empatía para que puedan entender que son también casos, digamos, especiales en el sentido de que no es un caso muy común. Entonces es importante que las autoridades, ya que este es un momento en el que todos nos estamos adaptando, Ernesto, ciertamente no es el día a día, no es una situación normal, sino que estamos en una condición extraordinaria, y eso requiere que la autoridad pueda tener ese nivel de empatía. Por ejemplo, fíjate que hablando de las personas autistas u otra condición de discapacidad intelectual, por lo general son personas que necesitan descargar su energía caminando, haciendo una actividad física, y hay casos muy especiales, y yo leía el caso de España particularmente, donde le han autorizado, tomando todas las medidas de precauciones, para que puedan por un periodo corto de tiempo caminar junto con su familiar y descargar esa energía, porque el no hacerlo, ¿sabes qué implica? Implica que en su casa puedan tomar actitudes agresivas, de desesperación, y esto es bien importante decirlo, Ernesto, porque debemos de tener no solamente la autoridad, sino que toda la población ese nivel de empatía también con las familias que tienen algún miembro con una discapacidad, especialmente discapacidad intelectual. Ahora, sin duda alguna es una situación bien difícil a la hora de ellos de desplazarse, pero yo creo que también hay una claridad en ello. Ellos pueden sí hacerse acompañar de alguien, ¿no? Por supuesto que sí. Eso no. Por supuesto que sí. No creo que haya un problema en eso. Pero lo que pasa es que como ahorita está todo de una manera tan subjetiva o tan a discrecionalidad del policía que te encuentre, creo yo que es importante que haya una instrucción de parte de el director de la Policía Nacional Civil para que demuestren empatía y puedan entender esos casos particulares. A ver, hasta dice acá un amigo, tenía una pregunta bien interesante, están cayendo muchísimo. ¿Cuántos son? Aquí está. Hola, quiero pedirle a todos nuestros hermanos abogados no permitan que los utilicen. Decía un señor a nuestro partido le urge que el presidente quede mal. No, por favor, no permitan que los utilicen. Entiendo que hay disposición de dar los votos, entiendo, ¿no? Para hoy. Nosotros como Partido Arena... Están esperando, la Comisión de Hacienda se va a reunir, ¿no? Es correcto, que la Comisión de Hacienda se reúna, y nosotros estamos en la disposición de apoyar en todo lo que venga a beneficiar y asegurar el combate a este virus que está afectando pues el mundo entero. No nos podemos quedar esperando y a ver qué va a pasar. Ya David lo dejó bien claro. Sí, nos vamos a asegurar, por supuesto, que existan esos candados que puedan pues dar la seguridad de la transparencia y la optimización de ese recurso que se va a ocupar para contrarrestar este virus, que Dios mediante no nos vaya a seguir golpeando. Ya empezamos a ver los primeros casos que están saliendo, y eso pues quiero ser optimista, ojalá no vayan a salir más, pero lo más probable es que van a seguir saliendo. Ok, voy a hacer una pausa y regresamos con más. ¿Quiénes dan el apoyo entonces? Porque entiendo, Arena ofrece sus votos, Gana también va a apoyar la medida, el PCN también, a excepción del FMLN, que tiene ciertas objeciones. Vamos a comentarlas cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros, 7:39 minutos. Gracias también a usted por estar enviando preguntas que vamos a trasladarlas para darle respuestas sin duda alguna. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A ver,
Hay una pregunta también acá que me están haciendo. ¿Por qué no se les da mascarilla a todos los elementos de seguridad? ¿Por qué no se toma la temperatura en los controles de seguridad? Bueno, pero esas ya son especificaciones del plan que tienen, ¿no? Que es otra. Sin embargo, deberían, Ernesto. Deberían proveerles todas las medidas necesarias, las mascarillas, guantes incluso. Por supuesto que deberían de proveerles todo esto. A ver, habíamos que Parker había propuesto una reducción del 30% del salario de funcionarios, ¿verdad? Sí. Es una propuesta que dijo el doctor Rodolfo Parker, que los órganos de Estado deben de dar el ejemplo en este momento de necesidad, dice. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que podría ser, en todo caso, la discusión que se genera alrededor de todo esto. A ver, Arena, ahí está. El gobierno pide hasta 5.000 millones para la crisis, pero bueno, los 5.000 entiendo que hay un preacuerdo para que no sean 5.000, sino que sean, en este caso, los 2.000 millones, ¿verdad? Previo la instauración de una comisión interinstitucional, gobierno, sector público y también sectores privados, sector de la academia y también alcaldías. Desde un principio me decían que les parece que es un punto de honor que, bueno, de hecho es una propuesta de tu partido, Andrés. No, claro, yo lo que mencionaba, Ernesto, era que esto debiera ir acompañado siempre de ese plan estratégico de activación del desarrollo económico de nuestro país. Nosotros estamos en la disposición de apoyar al Ejecutivo en todo lo que vaya a beneficiar a la población salvadoreña, siempre y cuando exista esa transparencia, siempre y cuando existan esos candados, siempre y cuando exista ese plan estratégico para reactivación y desarrollo de nuestros sectores productivos. ¿Por qué, Ernesto? Porque tenemos que tener claro que estos sectores son los que van a generar los ingresos, incluso que el mismo gobierno va a necesitar para operar. La parte social no puede descuidarse. Y no podemos seguir teniendo un país más endeudado de lo que está. No podemos depender de solo préstamos y préstamos. Tenemos que estar conscientes de eso. Punto 2, claro que nosotros como funcionarios, como órganos legislativos, tenemos que predicar con el ejemplo. Y como David ya lo había mencionado también, yo reitero eso, nosotros estamos en la disposición, por supuesto, de que si hay que quitarse grasa, Ernesto, hay que quitarse grasa, pero como dicen, parejo, en todos los órganos. Porque si nosotros vamos a tomar este tipo de medidas, tenemos que empezar precisamente predicándole a la población con el ejemplo, haciéndolo nosotros primero. Ok, dice Juan Quevedo que los diputados propongan que las AFPs los dé, dice, $300 por 3 meses para poder mitigar nuestros gastos a nuestra familia, ya que ese dinero es nuestro. Felicidades por su programa. ¿Qué sucede con las municipalidades que tienen proyectos de suma importancia? También Ronald Ortiz, 2 preguntas ahí. Vamos a ver. Bueno, en cuanto al tema de las AFPs, creo que es una propuesta válida, una propuesta importante, y en estos momentos hay que recordar que ha instalado una comisión especial dedicada a ver una reforma profunda a todo el sistema de pensiones. Esta viene como una propuesta adicional que creo que vale la pena discutir, vale la pena analizar. Ciertamente son fondos propios y dada la situación de crisis, pues es totalmente atendible esta propuesta. Fíjate que es de verdad que suena interesante. Yo es la primera vez que le escucho. Sinceramente, ¿verdad? Hoy en esta situación. Es atendible para estos meses de crisis, ponerle que pueden ser 3 meses puntual, delimitar solo 3 eso. meses, ¿para qué más? Creo que primeramente que en ser. un mes vamos a resolver, ya en 20 días se va a resolver. Yo tengo fe. Sí. Primero Dios, y debemos de tomar en cuenta, Ernesto, que ese dinero le pertenece a los hermanos trabajadores. Claro. Ahora, hay algo importante en todo esto. El tema de las AFP pues es un tema que requiere mucho análisis, Ernesto, y a veces pues somos groseros con nuestro propio país, porque nos queremos comparar a economías, por ejemplo, de países que están mucho más desarrollados que nosotros, y eso es algo importante. Esto debe ir acompañado del desarrollo y el crecimiento económico que nuestro país vaya teniendo. Tú perteneces a la Comisión Financiera y a la Comisión de Economía también. Yo estoy a la agropecuaria. Sí, estamos en agropecuaria, en la financiera, en la juventud y deporte. Sí, deporte, pero por eso ahí llevas ya un reto, ¿no? Para claro, ver ese tema. No, claro, eso es un tema que a mí me gusta. Y es factible porque ese dinero es factible. De hecho, y no debiéramos de poder
otorgarle ese derecho que tienen nuestros hermanos trabajadores. Como lo mencioné anteriormente, ese dinero les pertenece a ellos, no es del Estado. Y todos conocemos que el Estado ha hecho uso muchas veces de este recurso pagando una tasa de interés demasiado baja, pues ni siquiera de acuerdo a las tasas que están en el mercado precisamente. Entonces sí, esa es una deuda que se tiene con nuestros hermanos trabajadores, y yo creo que si seguimos trabajando en pro del bien común de la población salvadoreña, vamos a lograr alcanzar estos acuerdos que van a beneficiar muchísimo y que se tratan también, Ernesto, de mucha justicia social. Así es. A ver, dice, no me ha pagado las pensiones, dice todavía la AFP de este mes. Me imagino que no debe de haber ningún atraso. No debería de tener ningún atraso. No debe de existirlo, porque al final creo que son instancias que están trabajando al estilo banco, no sé, pues, sobre todo por los compromisos que hay, ¿verdad? Buenos días, una pregunta. ¿Los veteranos del conflicto armado podemos ir al banco a cobrar porque no son mayores, de edad, creo? No sé, no le entendí no se le entiende lo que dice, porque por mí hay mayores de edad, ¿no? Entiendo que sí también, ¿verdad? Todo debería estar funcionando normalmente en cuanto al sistema financiero se refiere. Voy a la pausa, regresamos con más preguntas. Yo desde el 2013 no trabajo fijo y no estoy en edad productiva. Y la AFP no dan el dinero nuestro que con tanto esfuerzo se ha dado. Y lo necesitamos más en este momento de coyuntura. Yo creo que este es un tema que hay que ponerle atención. Ernesto, pregúntele qué le importa más, si el endeudamiento y la población, si es la que paga todo. Y si mueren, ¿cómo le harán? Buena pregunta. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. A acompañar eso. Vamos a una pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias a la Universidad Francisco Gavidia. Vamos a ver la ley de integración, ¿me dijiste? De inclusión. De inclusión. Para las personas con discapacidad. ¿Qué pasó con esa ley? Quiero contarte que hace ya 2 semanas tenemos listo el dictamen favorable para aprobar esta ley. Y este ha sido un esfuerzo donde la sociedad civil ha tenido una participación activa muy importante, y quiero informarle, porque sé que hay muchas personas con discapacidad que están pendientes de esta ley, que ya terminamos el trabajo en la comisión. Nos hemos tomado un año prácticamente, Ernesto, discutiendo esta ley y ya tenemos dictamen favorable y estamos ya a la espera, Dios mediante, que pasando esta situación de crisis podamos llevar un dictamen al Pleno Legislativo y convocar a una sesión plenaria especialmente para aprobar esta ley e invitar a las organizaciones que quieran acompañarnos a ver y presenciar ese debate. Ese es un anuncio que yo quería dar, y gracias por que ya está listo. Que ya está listo, que ya finalizamos y que ya estamos nada más en la espera de programar una plenaria específica para aprobar esta ley. ¿Qué características y así muy Pues esta es una ley específicas? completamente nueva que va a regular todo lo relacionado a la inclusión y al respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Llámese acceso al empleo, a la salud, a educación, a transporte público, por supuesto. El tema de la no discriminación a la hora de acceder a créditos financieros o a seguros de vida o seguros médicos por condición de discapacidad. Crea un tribunal sancionador que busca también generar multas, hoy sí, multas severas, muy severas para aquellas personas o instituciones que violen más bien las disposiciones de esa ley. Es una ley que busca, es bien ambiciosa, que busca generar un cambio cultural en la población salvadoreña y cambiar esa discriminación que muchas veces existe, o el estigma hacia las personas con discapacidad, por admiración y respeto hacia ese sector de la población, que son poco más del 10% de nuestra población. Ok,
Nosotros tenemos una pequeña tiendita que por hoy tenemos cerrado. Nosotros somos del comercio informal, entramos en ese bono que dijo el presidente. Bueno, quiero decirles que mañana estará entonces, me dicen, Javier Argueta con nosotros, tuvo un inconveniente. Acordémonos la emergencia en la que se encuentran ellos. Mañana vamos a tener todo el programa con ellos para ir despejando todas estas dudas. Así es que eso se lo promete primero Dios. A ver, Andrés, hablaba de la tiendita. Del comercio, de los pequeños y medianos empresarios que van a entrar dentro del sector que se va a ver beneficiado con el... Esas son las preguntas que hay que hacer. A ver, aquí hay algo también. El ITFA ha hecho todos los descuentos de préstamos bancarios, no dando cumplimiento a lo ordenado por el señor presidente, y ese dinero se necesita más que nunca. Bueno, ese es otro de los temas, ¿no? Ya muchas personas por planilla pagan sus créditos o responsabilidades financieras. Entiendo que eso se mantiene, al menos ahí es donde debería de haber esa información clara y precisa, porque me imagino yo que la institución debió haber recibido una carta de parte de la persona a la que está afiliada, donde le manifieste que no le descuenten ese dinero, por ejemplo. Pero creo que esa es una pregunta que Javier podrá responder el día de mañana. A ver, ¿qué dice ahí? Tú tienes buenos ojos. Vamos a ver ahí. Sería bueno de aprobar a las AFPs que dieran $300 por 3 meses. Bueno, esa es otra de las preguntas. Pero al anterior había uno también ahí de un adulto mayor. No sé si lo podemos poner en el anterior. Ahí creo que está. ¿Qué dice? ¿Soy ciudadana? Soy cuidadora de adulto mayor. Debo retirar medicamentos en hospital. No soy enfermera. ¿Cómo hago para salir? Eran parte de las preguntas. Mira, esto es de lo más recurrente, y lo que yo he escuchado, no me crean a mí, pero lo que yo he escuchado es que si la persona a la que cuida o la familia de la persona a la que cuida le hace una carta con su nombre, con su número de DUI, con la dirección específica de dónde está cuidando a estos adultos mayores, no debería de haber problema si la detiene el policía. Yo creo que hay que hacer un llamado también a la población para que seamos conscientes y muy respetuosos con las autoridades, porque no es que se está deteniendo a una persona porque esté incumpliendo o esté cometiendo un delito, y eso hay que decirlo, es por una restricción sanitaria temporal, y que pues obviamente esta situación va a pasar, primero Dios, pronto, y que en estos momentos pues debemos de demostrar una actitud colaborativa también con la autoridad, y si de manera amable le comentamos, mire, yo cuido a estas personas, aquí está una carta de esta familia, solamente voy a retirar estos medicamentos, yo tengo que regresar a tal dirección, y creo que es comprensible, pero sí, también valdría la pena hacerle la misma pregunta será entonces mañana. Ojalá esa ley para discapacitados penalice severamente a abusadores que ocupan sus espacios en estacionamientos designados, dice. Todo eso va incluido, por supuesto. No es penalizar, pero sí multar. El agua que nos da ANDA también nos darán los 3 meses de no pagarlo. Entiendo que sí. ¿Verdad? Bueno. Pero mira, además de eso, recuérdate, Ernesto, que si hay quejas de que no reciben el servicio, ANDA tiene la obligación de no cobrar ese servicio. Claro. Vamos a ver. Y eso ya está por ley. Buenos días, Ernesto, a todo el panel. Los diputados, ¿por qué no hacen una ley para que los veteranos cobren una tarjeta con una tarjeta por un cajero? Porque yo pregunté al hipotecario y no disponen de ese beneficio. Es interesante. Pues ahora es parte de la tecnología. Es interesante, pero hay que... Y evita la aglomeración. Y hay que entender una cosa, que eso no puede estar por medio de una ley. Eso, nosotros creamos un marco general, pero esa ya es una disposición que debería de impulsar directamente el Ejecutivo como un mecanismo para hacerle llegar su pago a los veteranos. Esta mañana, manera de reflexión, bueno, interesante, ¿verdad? Una propuesta de que sean las AFP, de poder darle 3 meses, $300 también, puede ser una buena alternativa. Al final lo vamos a trasladar. Y no creo que con eso se descapitalice un fondo. Digo, fondo en términos muy particulares, si es cuenta propia. Claro. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, Ernesto, por habernos invitado, y esperamos, Dios mediante, que El Salvador y todo el mundo supere este enorme reto que está golpeando a la humanidad. Estamos confiados plenamente en Jesús, que
Él nos va a cubrir y que El Salvador va a salir adelante. Lo más valioso que tenemos es nuestro talento humano y siempre nos hemos caracterizado por hacerle frente a los retos grandes. Claro, gracias David. Gracias, Te agradezco Ernesto. muchísimo. Bendiciones. Así es, tengo un taller para fabricar ventanas y puertas de vidrio, tengo unos 3 colaboradores de manera eventual por la emergencia, tengo cerrada la vidriería. ¿Qué hago, Ernesto? Bueno, realmente esperar, ¿verdad? Yo sé que está bien difícil la situación. Mañana vamos a tener todo esto. Desde Nueva York nos saluda Fabio Liz Oliveira. Les saludo, quisiera saber qué tan informados están ustedes 3 sobre el COVID-19, de cómo se transmite, cómo se evita, cómo se contagia. Y la pregunta la hago porque los veo a los 3 tranquilos sin ninguna protección. Bueno, tenemos una distancia oportuna, entramos y nos usamos nuestro gel antiviral y las condiciones en las que estamos, pues cada quien. No andamos temperatura. Así, y también cada quien al salir acá anda su mascarilla. Aunque esto de la mascarilla es otro tema que mañana lo vamos a aclarar por las exigencias que se están dando. Muchísimas gracias también. Por la observación. Pero gracias por la observación y sobre todo también por esa información de que, si bien es cierto, los picos entran a partir del conocimiento del primer caso, que sería esta semana y la otra, pues por eso es importante mantenernos todos en casa y con los hábitos de salud, de higiene. Agua, jabón, lávese bien al entrar a su casa y por ahí está y no salga. Aquellos que en algún momento salen. Gracias, desde Glendale, California, Francisco Aguilar, gracias también. Pendientes para la próxima, como les decía, bueno, Dios es experto en cambiar lágrimas por sonrisas, tristezas por alegrías y problemas por bendiciones. Así es que ahí está la promesa. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.